uno de los géneros de la historiografía que tiene que ver con las emociones, con las pasiones, el más favorecido, muy sugestivo por demás, es el epistolar. Hay una generación de personalidades que a través del desarrollo de la historia, del transcurso de la historia, expresaron sus sentimientos a través de las cartas. Contar con cartas siempre es una ventaja para el historiador, además un anhelo y un sueño del historiador. Pablo Rodríguez no ha descuidado este género historiográfico y por el contrario ha apelado a él, esta vez haciendo el prólogo, contribuyendo a la edición de un maravilloso libro que habla de las cartas de amor en tiempos de guerra que le escribiera Rafael Uribe Uribe a su esposa, en la mayoría de las cartas en particular, pero también a sus hijos y a algunos allegados. El libro es producido en la Universidad del Rosario, en la editorial de la Universidad del Rosario, a propósito de los 100 años del asesinato de Rafael Uribe Uribe, un personaje paradigmático también para la historia de este país, para las ideas de este país. Pero bueno, el invitado es Pablo en esta parte de nuestro programa que se llama Libros en el Aire. ¿Cuál es la historia del libro, Pablo? Como tú lo has dicho, se cumplió el centenario del asesinato, que fue oportunidad para rememorar y recordar a este extraordinario hombre como fue el general Rafael Uribe Uribe. Es una figura extraordinariamente importante en el cambio del siglo XIX al siglo XX en el país que se estaba modernizando. Pero lo que se sabía o se conocía de él era poco. Hace 3 años, cuando empezamos a considerar el advenimiento del centenario, nos preguntamos, bueno, ¿y qué hay sobre él? No había mucho, no habían muchas obras, y principalmente las que había se ocupaban casi que exclusivamente del homicidio, del asesinato, de este hecho extraordinario y ha provocado tanta convulsión. Algunos trabajos de compilación pues rescataban de él textos y comentaban su importancia como pensador político, también militar y social, porque no cabe duda que fue un hombre que tuvo unos intereses intelectuales y vamos a decir y de pensamiento social muy amplio, aunque a él se lo encasillara como general, pero la verdad fue mucho más que un militar, y poco lo que en eso se desempeñó, y muy discutible también su labor como militar. En cambio, como hombre de pensamiento, pues tiene mucha mayor importancia. Yo consideré que podía ser oportuno pensar más en el individuo, en el personaje, que en pensar en construir una biografía que no podía hacerla, no era yo tampoco el llamado a hacerla, pero que podía tratar de, digámoslo, de ver de qué manera participaba de la efemérides. Y fue en ese ambiente, en ese momento, cuando conocí su archivo epistolar, la existencia de sus cartas. Ya se había hecho una primera publicación en los años 70, una publicación parcial de esas cartas,
parcial e incompleta. Extrañamente, algunas cartas solo eran fragmentos y faltaban muchas cartas entonces. Y esto coincidió entonces con poder conocer en el Archivo General de la Nación el archivo completo, el archivo epistolar, toda la correspondencia del general. Y dividido en dos partes, bueno, estaba la correspondencia política, la correspondencia militar, la correspondencia oficial, partidista, pero la correspondencia familiar. Y esa me atrajo mucho, pues por mis intereses personales, y esa correspondencia está dividida en dos partes: la correspondencia a la esposa, que es muy importante, y la correspondencia a los hijos y a los hermanos. Así que me animé, creí que era de algún interés publicar un libro con la correspondencia a su esposa, que comienza con una primera carta muy recién, cuando él la ha conocido, en 1884, y le pide permiso, que si él le puede escribir. Y ella parece que le dice que sí, porque él le dice: déjame escribir, yo creo que expreso mejor mis sentimientos por escrito, ¿no? Y ella le aprueba eso. Y él le escribe la primera carta, una carta apasionadísima, una carta llena de sensualidad y de amor, ¿no? Desde esa primera carta hasta 1909, un conjunto de más de un centenar de cartas, cuya lectura, con toda seguridad, nos brinda una perspectiva mucho más completa del general. ¿Cuáles son las temáticas que aborda el general a través de sus escritos, de sus cartas? Me gustaría decir que Rafael Uribe Uribe recibe la herencia de la Ilustración y del Romanticismo. Con la Ilustración, vamos a decir, se fortalece aún más la escritura epistolar, la correspondencia personal entre familiares o entre amigos. Ese género tan peculiar, tan particular, va a tener un desarrollo en el siglo XIX aún mayor con el Romanticismo, ¿no? Está ligado a los géneros, vamos a decir, del diario personal, del diario privado. Otro documento, otro escrito fascinante para conocer hombres o mujeres y épocas. Pero entonces el general, que estudia Derecho en la Universidad del Rosario, y que es un lector muy ávido, es un hombre que tiene mucho interés en la cultura, va a desarrollar una habilidad y una pasión por la escritura y por escribir cartas. Es un apasionado de las cartas, aún estando en los campos de batalla, aún estando viajando o en la cárcel. Él va a rebuscárselas para escribir cartas a su esposa, a sus hijos, y por supuesto las cartas de carácter militar y políticas, pues por supuesto que de esas escribió muchas, pero él tenía que escribir casi a diario largas cartas. No concebía cartas cortas, como mensajes cortos. No hay cartas cortas. Incluso recrimina a sus hijos y a su esposa porque le escribían cartas cortas, y en algún momento, muy ofuscado, llegó a amenazarlos con que no volvería a recibir cartas que no tuvieran una extensión de menos de una cuartilla. Entonces este hombre
escribe con un apasionamiento y una fiebre, cartas en las que despliega sus afectos y sus sentimientos. En ellas nosotros podemos encontrar pues muchos temas, vamos a decir. Uno, por supuesto, que resulta relevante es la confirmación del afecto, del amor por la esposa, ¿no? De muchas maneras la nombra, la trata, así está Tulia, Gaviria, su esposa, ¿no? Mi Tulita, mi amada, tiene muchas maneras de nombrarla. Entonces, siempre reiterándole su amor, su afecto, una preocupación por los temas de la economía doméstica. Porque habría que decir que todo este amplio conjunto de cartas también se da, además de la pasión, porque el general Rafael, él va a pasar muchos años en la cárcel. ¿No te da la impresión, de todas maneras, que al escribir esta cantidad de cartas, al delegar en Sista Tulia, su esposa, la educación de los hijos, no da la idea de un padre ausente? Excúsame, antes de ir hacia eso que es tan interesante, Rafael Uribe y Sista Tulia convivieron 28 años. 28 años duró el matrimonio, hasta su asesinato. De esos 28 años, yo estimo que no convivieron más de 8, efectivamente, o tal vez 10, pero el general pasó muchos años en guerras, en la diplomacia, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Nueva York. Entonces, y también estuvo en la cárcel mucho tiempo y en condiciones muy penosas, especialmente en Cartagena. Entonces, en esas condiciones, estando lejos, esto hizo, digamos, lo que su escritura, que la correspondencia con la casa fuera una manera de él tener presencia, ¿cierto? De él hacer presencia, comunicar, pues ese sentimiento y esa vigencia paternal sobre los hijos, ¿cierto? Esa correspondencia trata, como tú dices, probablemente de reemplazar a un padre ausente. Bueno, se refleja en las cartas la época, las preocupaciones de la época, el estado en que estaba este país, en particular la deshigienización, incluso personal. Lo que uno lee en las cartas es que no había todavía el hábito de bañarse, no había todavía el hábito de salir a respirar aire puro. Incluso a él le preocupaba mucho que se engordara su mujer. Si alguna cosa él no le iba a perdonar a Sista era que se convirtiera en una matrona, y son cartas en donde él le dice qué es lo que debe hacer. La cultura del cuerpo también es muy importante, incluso la cultura del cuerpo de los hijos, cómo debía formarse. Hay un educador, digamos, en los moldes del control no solamente social, sino personal de la familia. ¿Te parece eso? Sí, claro, es comprensible porque ello corresponde con la época del auge del higienismo, también de una modernización de la medicina, pero especialmente a través del higienismo, de la preocupación por la limpieza del cuerpo y del hábitat, de la vivienda, por la alimentación. Una preocupación por las aguas, por las limpiezas, por las enfermedades, también por el vestido. Y lo que tú dices es muy interesante, ¿no? Él está muy preocupado por la salud de ella, porque el general, uno podría pensar que
cada que regresa de la guerra la embaraza a ella. Ella queda embarazada en el poco tiempo, 2, 3 meses que él regresa de una guerra o de un viaje diplomático y le toca volver a salir, ella queda embarazada de un nuevo hijo. Así que tuvo 6 hijos y de estos, pues 6 embarazos, esta mujer casi no lo ve a él. Así que pasa épocas de mucha preocupación, de mucha inquietud y de mucha tristeza, ¿no? Pasa ella y sus maneras de expresar esto pues son abandonándose. Cosas que le va a reclamar él en las cartas es que le cuentan, dice, mi policía secreta allá en Bogotá. Él dice que tiene una policía secreta, unas personas que le cuentan que deben ser cercanos a la familia. Le dicen que ella estaba como abandonada, que no se viste tal vez, ¿no? Que no sale y que se ha engordado. Y el tema de la gordura es extraño, porque tanto lo preocupa y le pone de ejemplo las mujeres de Estados Unidos, las mujeres de Nueva York, como sí, y las mujeres que él ve en Santiago de Chile o que ve en Tijuca, en la playa en Tijuca en Brasil, y lo amenaza con el divorcio. La amenaza a ella con el divorcio, porque le dice, yo no quiero una mujer gorda, yo te quiero a ti bella como cuando te conocí. Pero en el fondo es para garantizarle mamá a los hijos. Con toda seguridad. Y otra cosa que le pide que dejes de fumar, que se ha dedicado al cigarrillo también, ¿no? Entonces él estaba muy, muy preocupado, claro, por la salud de ellas y, como tú dices, por tener una madre presente que vaya a cuidar de sus hijos. Entonces en estos aspectos las cartas dan muchos detalles de la época, de las preocupaciones de la época. Otro campo muy importante que está presente en la correspondencia es el de la educación. Sí. No solo hacia ella, que le interesa que ella lea, que ella se cultive en las letras y esté enterada e informada, puesto que ella no es una mujer letrada, pero recordemos, y en esto quiero insistir, que Rafael Uribe Uribe es un hombre moderno, es un hombre de un pensamiento muy, muy moderno. Ya hemos dicho los aspectos que tienen que ver con la salud, con la higiene, pero en el campo de la educación él va a formularle al país cambios y transformaciones en el sistema educativo, va a proponer una educación pública y él cree que las mujeres, tanto su esposa como sus hijas, deben educarse. Va a decir, no, las mujeres no se pueden contentar con ser bonitas, no, tienen que prepararse, tienen que educarse, y sobre eso va a insistir en que lean inglés o francés, claro, que aprendan otras lenguas, que deben tocar piano, y piensan enviarlas a Europa a estudiar, ¿no? Su concepción de lo militar, por ejemplo, el vincular sus hijos con el naciente ejército, Fuerzas Armadas en Chile. Pero tiene que ver eso, él quiere es que ellos estudien ingeniería, y la ingeniería estaba en las academias militares, por eso él los lleva a estudiar a Santiago, ingeniería, en la institución militar, ¿cierto? No, él quiere que ellos sean ingenieros para que, trabajen abriendo vías, construyendo canales, etcétera, etcétera. Esta idea que él tiene es muy importante también la geografía en las cartas, ¿no? ¿Cómo no? De sí. cómo él nombra la geografía del Liceo Reclus. Exacto. ¿no? Y cómo es un descubridor, un fundador de pueblos. Ajá. ¿no? Como con Heraclio, sí, su hermano, pues fundan a Sevilla, y claro, él se hace a la geografía de esa parte del Valle del Cauca. Claro. Y como donde va viendo el país
qué puede desarrollar allí. Y después cómo copia lo que puede ser en Colombia si se mira hacia Estados Unidos, si se mira hacia Argentina, hacia Chile. Pues bien, es un libro muy interesante, es un género muy interesante que está a tono con todo lo que hace el profesor Pablo Rodríguez. No sé si quieras alguna recomendación al respecto para las personas que nos siguen. Debemos buscar más colecciones de cartas. Debemos explorar más en los archivos, en todos los archivos, en los archivos conventuales, en los archivos familiares. Debemos buscar más este tipo de escritos, porque en ellos está lo innombrado. Estos aspectos no los trata Rafael Uribe en sus escritos públicos, en sus discursos. Claro. Es en este tipo de textos, de escritos íntimos, privados, personales, donde nosotros podemos ver a otro individuo, otra persona. El temor a la muerte, por ejemplo, que él tiene, las cartas que él escribe desde Cartagena, donde está en unas condiciones deplorables, en una prisión de una pobreza enorme, pero a él lo tienen en un calabozo inhóspito y pasando muchas hambres. En las cartas que él escribe en aquellas ocasiones, él manifiesta ahí verdaderamente su temor a la muerte, ¿no? Y les manifiesta esto a sus hijos, cosa que él siempre, a pesar de todas las adversidades, trataba de darles ánimo, optimismo, y decirle no piensen en que yo no estoy o que no, yo la estoy pasando muy bien, yo estoy de maravilla. No, pero también está el reflejo de la gloria, que también le gustaba el sentimiento de la gloria, es decir, cómo le manda él a decir a su esposa cómo lo están recibiendo en los municipios después de la guerra de los 1000 días, los homenajes que le hacen en las embajadas, ¿no? También claro, manifiesta claro. Esa... que es motivo de orgullo, ¿cierto? De orgullo para él, y él quiere que sea para ellos también. Dos cuestiones finales en relación con esta riquísima correspondencia. Es que no está integrada acá la correspondencia de Sista Tulia, las cartas que ella le escribía a él. Yo sospecho que no, que están muy dispersas o que se han perdido, porque estas se conservaron porque eran las que se consideraban que eran de la persona importante, y fue la familia acá las que las recibía y las guardaron, las conservaron, ¿cierto? Pero las de ella no las tenemos, porque son las que nos permitirían entonces ver la escritura de la esposa, el papel de la esposa, y relacionarlas unas con otras. Ahí sí pensar la vida conyugal de estos esposos a distancia, sobrellevando un matrimonio numeroso y a distancia, ¿cierto? Y luego lo otro es recomendar que ojalá alguno de nuestros estudiantes se motivara, se animara a recopilar las cartas dirigidas a los hijos. Estimo que son igualmente mucho más que un centenar de cartas que dirigió a sus hijos. El tema de la educación hacia los hijos y de la paternidad y la concepción de la paternidad que él tenía, pues son muy modernas. Entonces yo creo que recoger esas cartas y publicarlas con un estudio introductorio sería muy interesante para la historia de la paternidad en el país, ¿cierto? Porque él está como en el tránsito del padre autoritario, severo y sin sentido, a este padre que es rígido, pero que quiere para sus hijos la mejor educación y la felicidad. Muy bien, muchas gracias, profesor Pablo. Entonces ya todos saben, a leer Las cartas de amor en tiempos de guerra de Rafael Uribe. Fue Libros en el Aire.